Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es jueves 28 de abril de 2022 y hoy os voy a comentar sobre el webinar de introducción a la metodología Zettelkasten y a su implementación mediante el software Obsidian, del cual ya hemos tenido dos partes. Os conté hace poco en un episodio previo las intenciones de organizar este webinar para dar a conocer la metodología, para ver cómo se podía implementar con Obsidian, y mi primera intención era organizar un webinar corto de 1 hora aproximadamente, y donde quería dar, pues primero, para toda la gente que asistió, una introducción muy breve a la metodología Zettelkasten y luego explicar la parte más introductoria de cómo utilizar Obsidian, pero creo que fui demasiado optimista y esa primera sesión inicial, ese primer webinar, no daba tiempo a comentar muchas de las cosas, también hablando con la gente que asistió, etcétera. Entonces lo que vimos conveniente fue pues alargarlo un poco, y entonces al final se ha quedado en un primer webinar que ha sido donde hemos tratado totalmente la parte teórica de la metodología Zettelkasten, y también hemos hablado del libro de Sönke Ahrens, de sus consejos e ideas de cómo implementarla, de cómo llevarla a cabo, y del cual ya he introducido aquí en el podcast 3 episodios previos donde comento algunos de los puntos más principales de este libro. Entonces, esa primera hora, ese primer webinar, fue donde estuvimos tratando exclusivamente la parte de la metodología Zettelkasten, y donde también tuve algunas conversaciones con algunos de los asistentes bastante interesantes, donde proponían o planteaban algunas dudas que no conocían sobre el método, algunas dudas a nivel de teoría, de cuáles son las partes más importantes de la toma de notas, etcétera, etcétera. Entonces, era por comentaros que esa primera parte teórica del webinar, el vídeo de ese webinar está ahora mismo disponible en el canal de YouTube del podcast. Es un canal que creo hace poco, porque he visto necesario que algunas partes, pues claro, tiene que ser en vídeo. La parte del webinar está totalmente en vídeo, dura 1 hora, entonces esa parte teórica la tenéis en el canal de YouTube del podcast y obviamente podéis acceder a él. Lo pondré luego en las notas del programa, o también si vais a nuestra comunidad de Discord del podcast, ahí si vais al canal webinar, ¿vale? Ahí tenéis todos los detalles y todas las cosas que está comentando la gente. Entonces os animo muchísimo a que participéis y a que veáis, bueno, pues lo que han comentado otros oyentes, otros asistentes al webinar, y también, sobre todo, y aquí es donde voy hoy, es si queréis que trate algunos puntos específicos de Obsidian o metodología Zettelkasten para los próximos webinars, porque lo que he visto la necesidad de hacer lo siguiente. Ese primer webinar fue totalmente teórico. El siguiente webinar, esa segunda hora, que también está en nuestro canal de YouTube del podcast y que tuvo lugar hoy es 28, el martes 26 por la noche a las 10:30, tuvo lugar la segunda parte, que ya fue una parte totalmente práctica y donde empecé a comentar cómo hacer una configuración muy inicial de Obsidian y cómo realizar una primera creación de notas con aspectos muy básicos, pero donde vimos ya cómo se pueden enlazar notas entre sí, cómo se pueden observar y procesar y ver de manera clara ese tipo de enlaces, etcétera, y donde también algunos de los asistentes pues estuvieron exponiendo pues algunas dudas que son bastante interesantes. Entonces, ese segundo webinar también está disponible en YouTube
en el canal del podcast. Y también hay algunos comentarios en el canal webinar de nuestra comunidad de Discord. Entonces, bueno, también os aconsejo que le echéis un vistazo. Y el tercer webinar, y probablemente vengan más ediciones, esto le estoy dando vueltas para ver cómo poder hacerlo. Aquí ya va a depender de vuestras sugerencias, ideas y de lo que vosotros queréis pues que tratemos, ¿no? Entonces ahora totalmente abierto a vuestras sugerencias y comentarios. Ya sabéis, nuestra comunidad de Discord o a través de las notas del programa tenéis cómo contactarme, etcétera, etcétera. Y más tarde también haré otro webinar donde voy a comentar, este será ya un poco más avanzado, donde voy a comentar 2 de las herramientas que estoy desarrollando ahora mismo para Obsidian y que permiten incorporar algunas funcionalidades que actualmente el programa pues no tiene, que no sé si va a tener en el futuro, pero que yo veo muy necesarias y que me he aventurado, bueno, pues a ver cómo se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, una de ellas consiste en la búsqueda de notas por similaridad. Entonces, de momento lo dejo ahí. Y no me remito a similaridad del título de la nota, sino del contenido de la nota en sí. Es decir, nosotros tenemos una nota determinada que acabamos de desarrollar o escribir y queremos buscar si en nuestra vault, en nuestra bóveda, hay algunas otras notas que sean similares en cuanto a texto, palabra por palabra, o también a nivel semántico. Esto es un poco más complejo, todavía no tengo claro cómo se podría hacer, pero bueno, esto es una aventura y os iré comentando poco a poco, también en abierto, cómo lo voy desarrollando y todo lo que hay en torno a esto. Y el otro plugin que me parece interesante desarrollar está basado en el plugin Journey, que comentaba yo en un episodio anterior del podcast, lo digo de memoria, que no sé si era el 98 o el 99, que te permite encontrar relaciones inesperadas entre notas de manera, digamos, automática o como buscando caminos entre ellas. Entonces esos son los 2 plugins que espero tener dentro de poco. Siendo realista, yo espero que a principios de junio tenga unas primeras versiones que os pueda compartir para que lo veáis, y ahí tendréis, haré un webinar obviamente pues de esa parte también, porque esto os lo puedo contar por aquí, pero creo que si se ve en directo, que tiene más, que queda todo pues muchísimo más claro, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar hoy. Quería comentar sobre el webinar. Para los que no lo sepáis, os animo a que os unáis. El próximo tercer webinar será la semana que viene, y lo digo de memoria, no sé si martes o miércoles de la semana que viene, siempre a las 10:30 de la noche, hora de Murcia, ¿vale? Bueno, pues espero veros ahí, y cualquier sugerencia ya sabéis que me podéis contactar de múltiples maneras, pero quizás aquí la mejor sea a través de la comunidad de Discord, porque así también podéis interaccionar con otros usuarios. Pues nada, que tengáis un maravilloso jueves y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación.
Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.